Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esta semana vamos a hablar de Google Drive, la herramienta de almacenaje en la nube. Para acceder a él desde un ordenador, nos vamos aquí al panel de herramientas de Google y le damos aquí a Drive. También podríamos acceder a él poniendo Drive en el buscador y sería la primera entrada. Nos vamos aquí porque en este caso es personal. Y aquí iniciaríamos sesión con nuestro usuario, que en este caso es el correo, y la contraseña. En este caso, si habría iniciado sesión previamente en Gmail, por ejemplo, no haría falta volverlo a hacer, simplemente yendo al panel, como hemos hecho al principio, y yendo a la aplicación de Drive. Vamos a explorar qué elementos tenemos aquí. Aquí tenemos mi unidad, que es donde yo guardo los archivos, que ya veremos cómo se hace. Tenemos el compartido conmigo, que son archivos que alguien ha compartido conmigo, o a lo mejor enlaces que he encontrado en la red y que se han quedado aquí porque la persona que los subió los tiene en Drive. En reciente tenemos un listado de los últimos documentos en los que hemos estado trabajando. Destacados vendría a ser así algo como favoritos. Aquellos archivos o carpetas que quiera tener a mano, les marco la estrellita y aparecerían aquí. La papelera es como en Windows, donde van a parar los elementos que se desechan, teniendo en cuenta que tienen una duración de 30 días aquí. A tener en cuenta sobre todo si hay archivos que a lo mejor luego queremos recuperar. Y aquí por último nos marca el almacenamiento que tenemos. Cuando creamos una cuenta de Google, de Gmail, tenemos 15 gigabytes en las cuentas gratuitas. Este espacio está distribuido entre todas las aplicaciones de Google. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se suma el espacio usado a el espacio que ocupan los correos electrónicos, el espacio que ocupa Google Drive en este caso, el espacio que ocupa otra aplicación de Google que es el Google Fotos. Comento esto porque muchas veces hay gente que no ha usado en su vida Google Drive y se sorprende cuando este almacenamiento parece que ya está un poco avanzado. La razón es esa, la razón es que este almacenamiento no solo lo utiliza Drive, sino que lo utilizan todas las aplicaciones de Google. Volvamos a mi unidad. Entonces, en el panel principal yo tengo aquí los archivos de acceso rápido, que son los documentos en los que, digamos, más accesos tengo. Y luego aquí abajo tengo lo que hay en la raíz de mi unidad. Como podéis ver, tiene un funcionamiento muy similar a los exploradores de los sistemas operativos. Estamos hablando de carpetas y de archivos. Esta vista la puedo cambiar desde aquí, para que se vea en formato iconos, miniaturas, vaya. Si yo quiero crear una carpeta o subir un archivo, me voy aquí a Nuevo y aquí tengo varias opciones. Crear una carpeta nueva, subir un archivo desde nuestro ordenador o teléfono móvil, depende de donde esté trabajando, subir una carpeta entera y aquí tengo la opción de crear otros elementos de herramientas de Google que ya veremos más adelante. Vamos a crear, por ejemplo, una carpeta. Video tutorial, Drive. ¿Vale? Aparecería aquí. Y como la acabo de crear, estaría vacía. Vamos a subir algún fichero. Nos vamos aquí a Nuevo. Subir archivo. Y vamos a subir, por ejemplo, una imagen. Está. Una vez tenemos el archivo subido, tenemos varias opciones. ¿Vale? Tenemos la vista previa, podríamos ver la imagen en este caso, si fuera un documento. Abrir con,
se utiliza para abrir con aplicaciones diferentes de Google Drive. Y luego tenemos una de las opciones más interesantes de Google Drive, que es la de compartir. Entonces tengo dos maneras de compartir estos archivos a través de Google Drive. Yo puedo añadir aquí, en esta zona de aquí, personas poniendo su correo electrónico, o puedo compartir mediante enlace. Entonces va a ir en función del tipo de archivo, del tipo de documento y bueno, de la finalidad que tenga esta compartición. Si yo sé las personas concretas y no son demasiadas que quiero que tengan acceso a este archivo, lo pondría aquí. Pondría la dirección de correo y le daría a listo. Por ejemplo, voy a poner una persona. Entonces aquí, en esta zona de aquí, es donde elijo el nivel de permiso que va a tener esta persona. Lector, comentador, editor. ¿Vale? Lector es que simplemente puede visualizar el documento, la imagen, lo que sea. Comentador es que puede añadir comentarios y editor es que puede transformar el archivo. Aquí tengo la opción de notificar a las personas o simplemente si le doy aquí le daría a compartir y esta persona ya lo tendría en su unidad. Es interesante poner lo de notificar a las personas y aquí incluso podemos poner un mensaje. Te paso la foto, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora le daríamos a enviar y esta persona ya lo tendría compartido. Luego lo veremos desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando a mí me comparten un archivo? Os he dicho que había otra manera de compartir y es la del enlace. Si os fijáis aquí abajo hay un enlace. Lo cambiamos esto de aquí y cualquier persona con este enlace ahora podría ver la imagen. Esta opción es muy interesante cuando tengo que compartirlo con muchas personas o cuando no tengo claro cuántas personas lo van a abrir, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer públicas unas fotos, un formulario, por ejemplo, alguna encuesta, y no sabemos exactamente el número de personas al que va a llegar, pues esta es una opción muy recomendable. Y de la misma manera, aquí puedo establecer los permisos. ¿Vale? Copiaríamos el enlace este de aquí y lo pegaríamos donde quisiéramos compartir, en un correo electrónico, en un grupo, por ejemplo, de chat, en una red social, en función de lo que vayamos a hacer. Y le daríamos a listo. Después vamos a seguir viendo más opciones. Aquí tenemos la de mover a, que esto sería para, digamos, copiar esta imagen en este caso, en otra ubicación de Drive. Esto lo podemos hacer de dos maneras. ¿Vale? Si yo le doy a mover a, me saldrá una ventana con las diferentes ubicaciones hasta que encuentre la que quiero, o simplemente, imaginaros por ejemplo que aquí hay otra carpeta, carpeta 2. Vale, ya la tengo creada y yo esta imagen la quiero mover aquí dentro. Aprieto, mantengo pulsado hasta... y ahora se movería de un sitio a otro. ¿Cuándo es recomendable utilizar mover? Cuando, por ejemplo, tengo que moverme a través de muchas carpetas, porque si no es un proceso que puede ser tedioso. En cambio, si tengo que moverlo a la carpeta de al lado o la ubicación no está demasiado lejos, arrastrar es la manera más cómoda de hacerlo. Después tendríamos lo que os he comentado antes, añadir a destacados. ¿Vale? Ahora le he añadido a la estrellita y si me voy aquí a destacados,
aparecerá la foto. Esto es una manera, digamos, de tener más a mano los archivos que utilizo frecuentemente, por ejemplo. O un archivo que a lo mejor no uso muy de vez en cuando, pero quiero tenerlo a mano porque en un momento dado lo puedo necesitar. Bueno, cambiar nombres para cambiar el nombre. Y esto sería para hacer un duplicado del archivo. ¿Veis? Ahora tendría dos y la copia. Descargar, esto es para... Claro, pensad que todo lo que estamos haciendo aquí se está quedando grabado en la nube, pero digamos en mi ordenador o mi teléfono móvil esto no estaría. Por ejemplo, si no tengo internet, no podría acceder a esta imagen. Entonces, si tengo que trabajar con ella con otro programa o la quiero tener a mano para enviarla, por ejemplo, por una red o por un chat, pues en este caso la descargaríamos y ya la tendríamos en la ubicación del ordenador. Simplemente si queremos borrar, le podemos dar o a quitar o a la tecla suprimir. Otra función interesante para compartir es la de compartir la carpeta. Porque si yo creo una carpeta y la comparto con varias personas, todos los documentos, archivos que haya dentro de esa carpeta estarán compartidos automáticamente. Por ejemplo, yo he creado esta carpeta que se llama excursión. Imaginad, por ejemplo, que he ido con unos amigos de excursión y cada uno ha hecho sus fotos con el teléfono móvil. Yo le doy acceso a todas las personas que han venido a esta carpeta, cada uno colgaría sus fotos de manera que de manera automática quedaría compartido para todo el mundo sin tener que ir persona por persona. Hasta ahora hemos visto cómo trabajar con elementos de nuestra unidad, de nuestra propiedad. Ahora vamos a ver al contrario, ¿qué pasa cuando estamos trabajando con elementos compartidos conmigo? Para hacer eso nos vamos aquí a compartido conmigo. Todos los archivos y carpetas que aparecen en esta ubicación son archivos o bien que alguien ha compartido conmigo mediante el correo electrónico, recordaros el primer método, o que yo he clicado un enlace que alguien ha usado para compartir. Tanto si es un sistema como el otro, aparecerán aquí en compartido conmigo. Por ejemplo, vamos aquí a esta carpeta. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, aparece el logo este del muñequito, de los muñequitos, que digo yo, que simboliza que esto es un archivo compartido. ¿De acuerdo? Aquí, en la vista de detalles, tendríamos el propietario. Si os fijáis, no soy yo, porque yo soy Enric. Detalles de cuando lo he abierto y el tamaño del archivo, el peso que tienen. Entonces, todo lo que está compartido conmigo, a nosotros no nos consume ningún dato de almacenamiento. O sea, yo todo lo que tengo aquí compartido conmigo, los archivos que hemos visto antes, las carpetas, todo eso a mí no me penaliza nada de mi almacenamiento. Esto es almacenamiento de la otra persona, en este caso del propietario. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un archivo o carpeta compartido conmigo y decido borrarlo? Pues la respuesta es que nada, yo perdería el acceso a este archivo, pero el propietario seguiría teniéndolo. Entonces, podemos borrar todo el compartido conmigo que queráis, que no afectará a la otra persona. Y al revés, si yo estoy compartiendo un archivo con alguien y lo borro de mi unidad, la otra persona dejará de tener acceso. Si tenemos un archivo compartido conmigo y queremos agregarlo a nuestra unidad,
para que ya no dependa de la otra persona y lo hagamos nuestro, por así decirlo. Antes hacías botón derecho y había una opción que se llamaba agregar a mi unidad. Ahora esto lo han cambiado y hay que apretar mayúsculas Z. Y aparece esta opción. Entonces aquí simplemente tenemos que navegar donde queremos agregar este archivo de mi unidad y le daríamos añadir aquí y ya está. Otra herramienta que tenemos aquí en la parte superior es el buscador. Aquí pongo el nombre de la misma manera que haríamos en el buscador de Windows, por ejemplo. Pongo la carpeta que he creado antes, video tutorial y ya está, aquí aparece. Otra de las funciones interesantes que tiene Google Drive es poder crear y acceder a alguna de las principales herramientas de Google. En este caso, algunas de las más relevantes son los documentos de Google, que es un procesador de texto, y las hojas de cálculo. Como cada uno de estas herramientas daría para un tutorial individual, os enseñaré alguna para que veáis algunas de las características. En el momento en el que empiezo a escribir, se genera ya el archivo y aquí me aparece ya en la carpeta. Si ahora le pongo un título, se cambiará. Una de las principales ventajas, que no hace falta guardarlo. Él, a medida que vamos efectuando cambios, lo va guardando aquí arriba. Otra de las ventajas, que podemos utilizar este archivo y estas herramientas en cualquier sitio en el que tengamos acceso, en nuestro ordenador, en el teléfono móvil o en otro ordenador. De alguna manera, mientras tengamos internet, todos estos archivos y documentos los llevamos encima. Otra ventaja que tiene es la parte colaborativa. De la misma manera que podía compartir archivos, aquí puedo compartir también el documento. ¿Vale? ¿Veis? Tendríamos las mismas opciones. Pero la gracia es que podemos estar dentro del documento varias personas a la vez editándolo. Me aparecerían, si hubiera más personas aquí dentro, compartidas, me aparecerían aquí arriba. Cada uno tendría el cursor de un color y podríamos modificar. Esto es especialmente interesante cuando hay que preparar algún documento o algún archivo y la distancia o el tiempo son un inconveniente. Pues en medio de una videollamada podemos crear este documento e ir modificándolo de manera telemática. Aparte, cuando hay otra persona, se habilita también aquí un chat, pues si hay alguna persona que no tenga acceso a micro o a webcam, de manera que podemos ir comunicándonos a través de aquí. Luego también puedo hacer comentarios, de manera que si es un documento colaborativo, yo aquí pondría, no sé, por ejemplo, lo comentaría y la otra persona lo podría ver y lo podría resolver. Por el resto de opciones, en este caso de documentos de Google, tendríamos las principales características de cualquier procesador de texto. El formato de texto, los párrafos, poder insertar imágenes, establecer índices. La verdad es que es bastante completito como procesador de texto. Quizá no tiene todas las opciones que tendrían procesadores más avanzados como Word o LibreOffice, pero la verdad es que para la mayoría de funciones que se suelen utilizar es más que suficiente. Comentaros también que en caso de que queramos utilizar estas herramientas en el teléfono móvil, hay una aplicación concreta para cada una de ellas. Una para Drive, una para Google Docs, una para las hojas de cálculo. Si lo utilizamos desde el ordenador, ya viene todo integrado y simplemente tenemos que crear y editar.
Bueno, y hasta aquí el videotutorial de Google Drive. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que lo puedas poner en breve en práctica. Hasta el próximo videotutorial.